Según un estudio de 2020, cada día tenemos 6.000 pensamientos. Y por eso creo que un tablero de visión nos puede ayudar a enfocarnos en las cosas importantes y llevarnos un paso más cerca de alcanzar nuestros sueños. El tablero de visión no es solo una herramienta de visualización, es una herramienta que te ayuda a filtrar información y enfocarte en las cosas importantes. En lugar de llamar esta herramienta tablero de visión, tal vez deberíamos llamarla tablero de acción, porque si solo utilizas el tablero de visión para soñar y no estableces ningún plan de acción, entonces no te va a ayudar para nada. Tu vida no va a cambiar. El tablero de visión nos ayuda también a bajar nuestro nivel de estrés, porque cuando tú sabes los pasos que tienes que hacer para alcanzar una meta, entonces tú estás más relajado porque ya te has preparado, ya has preparado los pasos que tienes que hacer para estar más cerca de ese punto. Ahora vamos a hablar de cómo tratar cada meta en concreto. ¿Qué significa una meta SMART? Significa una meta específica, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Vamos a pensar en un ejemplo. Tal vez tú te estableces la meta que quieres aprender inglés. Entonces tienes que hacerte 5 preguntas. La meta específica es: quiero aprender inglés en 2023. El siguiente paso es medir tu nivel de inglés. ¿Cómo vas a medir tu nivel de inglés? Vas a hacer un curso y vas a sacarte una titulación, vas a tener clases particulares y vas a preguntar al profesor qué nivel de inglés tienes. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es alcanzable. ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar esta meta? Ahora vamos a pasar a si esto es relevante para tu vida. Tienes que pensar, ¿es el momento adecuado para mí para estudiar inglés? Y luego, lo último es establecer un límite de tiempo, porque si no estableces este límite de tiempo, siempre vas a atrasar esta meta. Cuando no establecemos un límite de tiempo, vamos a atrasar esa meta. Es más fácil atrasarlo que reconocer que tenemos que empezar de nuevo o tenemos que reevaluar la situación. La razón por qué mucha gente falla y no consigue sus metas que han establecido en su tablero de visión es porque no saben cómo organizarse, no saben cómo establecer tareas diarias que le puede ayudar a conseguir un desarrollo gradual, un avance gradual en su meta. Por ejemplo, si tú estableces 3 microtareas al día para estar más cerca de tu objetivo, entonces ese objetivo tan grande se hace más pequeño si todos los días avanzas un poco. Por ejemplo, yo me voy a establecer la meta para el próximo año, leer un libro a la semana. Eso significa 52 libros en un año. Parece mucho, ¿no? Pero si me establezco la microtarea de leer todos los días 45 minutos, la meta se hace más manejable, se hace más fácil de alcanzar. Si yo leo 45 minutos al día, tal vez voy a leer 2 libros a la semana. La mayoría de la gente que no es capaz de conseguir sus metas es porque tienen una mala gestión de su tiempo libre. Es verdad que el trabajo y la vida social nos consume mucho tiempo de nuestra vida, pero creo que cada uno de nosotros se queda con 2-3 horas al día que podría utilizarlo para su crecimiento personal y para alcanzar sus metas. Muchas veces al final del día estamos cansados, queremos relajarnos y ver una serie, ver la tele, revisar las redes sociales. Por este punto yo también he pasado, pero si te esfuerzas lo mínimo posible, entonces vas a descubrir que eso es una pérdida de tiempo. Piensa que todo lo que nos rodea hoy en día está tratando de quitarnos la atención. Tu atención tiene que estar siempre enfocada en ti, no en lo que pasa a tu alrededor, no en las series, no en las redes sociales. Tienes que enfocarte en ti y en lo que tú quieres conseguir. Si haces un poco de esfuerzo mental, vas a cambiar tu comportamiento. Si realmente quieres hacer realidad las metas que has establecido en tu tablero de visión, entonces
tienes que actuar como una persona que está dispuesto a hacer cambios en su vida. Por ejemplo, tú no puedes esperar obtener tus metas si tienes el mismo comportamiento que has tenido hasta ahora. Si quieres alcanzar una meta, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios, a hacer cambios. Por ejemplo, para algunas personas eso significa gestionar mejor su tiempo, ser más organizado. O si una persona ha establecido en su tablero de visión un estilo de vida saludable, tal vez tiene que cuidar su nutrición, tiene que preparar sus comidas antes y cosas pequeñas que al final influyen en nuestra forma de pensar. La forma como pensamos está muy influida de la forma como actuamos todos los días. Si tú todos los días eres una persona responsable, enfocada, eso significa que vas a estar más cerca de alcanzar tus metas. Pero si eres una persona desorganizada, que no presta atención a lo que pasa cada día y no está consciente cómo gasta su tiempo, entonces vas a alejarte más de obtener las metas que has establecido en tu tablero de visión. Todo es una elección. Cada día eliges quién quieres ser. ¿Quieres ser una persona que se está acercando de sus metas o quieres ser la persona que se está alejando de sus metas? Aunque es difícil aceptar eso, es la realidad, pero nos cuesta verlo porque no podemos ser objetivos con nosotros mismos. Tal vez has establecido una meta que te asusta un poco. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso es muy importante utilizar nuestra experiencia. Por ejemplo, tal vez en el pasado has conseguido una meta que te asustaba, pero aún así la has alcanzado. Piensa qué mentalidad tenías en ese momento. Creo que muchas veces después de alcanzar una meta ya no la apreciamos y cada meta debería venir con un aprendizaje y muchas veces no utilizamos ese aprendizaje en el futuro, pero nos sirve un montón para poder apreciar qué hemos obtenido en el pasado, dónde estamos ahora y el potencial de todo lo que podemos lograr. Si realmente sientes que no estás avanzando con tus metas y que nada de tu tablero de visión se hace realidad, entonces tal vez la solución para ti es encontrar un mentor. Un mentor te puede ayudar a enfocarte mejor y puede compartir contigo su experiencia y así tú puedes dejarte guiar por él y hacer avances en tu vida. Un mentor es una persona en cual confías 100% porque tienes que aprender a ser vulnerable en frente de esa persona. Sin estar vulnerable, esa persona no va a poder ayudarte como necesitas. Mi nombre es Alexandra y si te ha gustado este video no olvides dejar un comentario o un me gusta y suscribirte. Nos vemos pronto.